En el video anterior veíamos los tipos de preguntas que podemos utilizar en un cuestionario en Microsoft Forms. En esta ocasión vamos a ver cómo crear un cuestionario y cómo configurarlo para utilizarlo en Microsoft Teams. Continuemos con el video. Lo primero que debemos tener en cuenta es que desde Microsoft Teams podemos hacer el llamado a Forms para crear desde allí el formulario o el cuestionario. En este caso, mi recomendación va a ser que creemos primero el cuestionario en Microsoft Forms y posteriormente lo asociemos en Teams. Eso me va a permitir contar con un formulario o cuestionario borrador que no va a ser afectado, que me va a servir para tenerlo para utilizarlo de pronto en otros cursos o en el futuro. Y en Microsoft Teams solo le vamos a decir que vamos a utilizar un cuestionario que ya está hecho. Más adelante vamos a ver cómo realizar este proceso. Entonces, desde Office 365 vamos a ir a Forms. Nuevamente, aquí me aparecen las opciones para crear un cuestionario o un formulario. Recordar que debemos crear es un cuestionario, un nuevo cuestionario. Se presentarán las opciones para el cuestionario. Lo primero que debemos hacer es escribir el nombre del cuestionario o el tema que vamos a evaluar. Siempre es recomendable colocar una descripción acerca de lo que debe hacer el estudiante dentro del cuestionario. Recordemos que debemos ser lo suficientemente descriptivos con nuestros estudiantes para que puedan tener la orientación suficiente al momento de abordar la evaluación. Ahora lo que debemos hacer es agregar las preguntas que vamos a desarrollar. En este caso vamos a hacer dos ejercicios, uno de un cuestionario que se califique completamente de manera automática y otro de un cuestionario que no se va a calificar de manera automática, sino que vamos a tener que ingresar para validar las respuestas de los estudiantes. Es necesario y debemos tener en cuenta que antes de desarrollar un cuestionario en una herramienta en línea, deberíamos ya tener el cuestionario desarrollado, ya sea en un procesador de texto como Microsoft Word o tenerlo en una hoja de papel para luego pasarlo o transcribirlo dentro de la herramienta. Esto nos va a facilitar conocer cuál va a ser el alcance real de la evaluación antes de plantearla dentro de una herramienta tecnológica y bueno, como les decía anteriormente, tener siempre en mente la calificación total del cuestionario para poder asignar valores a cada una de las preguntas. Bien, vamos a crear un cuestionario que se va a calificar automáticamente. Esto significa que las preguntas serán de selección múltiple y de pronto algunas de falso y verdadero. Vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, para crear una pregunta de selección múltiple, vamos a dar en agregar nuevo, opción, y aquí vamos a colocar el texto de la pregunta. Seguidamente vamos a colocar las opciones para nuestros estudiantes. Recordar que para que el formulario se califique automáticamente, nosotros debemos decirle cuál es la respuesta correcta. Debemos tener total tranquilidad porque el cuestionario no le va a mostrar al estudiante cuál es la respuesta correcta. Solo va a utilizar el dato internamente para poder validar la calificación. Igualmente, debemos decirle cuál va a ser la puntuación, marcar la pregunta como obligatoria y señalar que ordene las respuestas aleatoriamente. De esta manera podemos generar la sensación al estudiante de que está presentando una evaluación diferente a la de otro compañero y bueno, vamos a evitar de alguna manera el plagio. Vamos a agregar otra pregunta, en este caso una pregunta de falso o verdadero. Para una pregunta de falso o verdadero vamos a utilizar la pregunta tipo opción y vamos a colocar el enunciado y seguidamente vamos a dar las dos opciones posibles que serían verdadero y falso. Igualmente deberemos seleccionar cuál es la respuesta correcta, la puntuación para la pregunta, estar como obligatoria y en estas preguntas de falso o verdadero pues realmente no es necesario o no es indispensable que las preguntas se ordenen aleatoriamente. Entonces puedo desmarcar esta selección. Vamos a agregar otra pregunta. En este caso será una pregunta en la que le daremos al estudiante opciones A, B, C y de pronto algunas opciones de combinación, como A y B son ciertas, B y C son ciertas, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Vamos a ver cómo se hace. Agregamos nuevo y vamos a seleccionar
una pregunta tipo opción. Aquí vamos a colocar el texto de la pregunta. La herramienta automáticamente no asignará los literales A, B y C. En este caso, yo deberé colocarlos dentro de cada una de las opciones. Ya tengo mi pregunta con las diferentes opciones. Igualmente deberé seleccionar cuál es la respuesta correcta, asignar la puntuación a la pregunta. Como ustedes se dan cuenta, como a la primera pregunta le di una puntuación de 1, el formulario automáticamente va asignando la misma puntuación a las demás preguntas. No significa que todas deban tener una puntuación de 1. En este caso yo puedo a esta pregunta darle una puntuación de 2, ¿cierto? Voy a dejarla aquí como obligatoria, y para este tipo de preguntas en las cuales hay una ordenación dada por nosotros, no es recomendable ordenarlas aleatoriamente. ¿Por qué? Porque entonces él va a barajar las respuestas y me va a aparecer de pronto la de todas las opciones de primera, la B me va a aparecer de segunda, la A me va a aparecer de tercera, y eso va a generar confusión en el estudiante. En este tipo de preguntas no debemos colocar ordenación aleatoria. Bien, ya tengo mi formulario. Hasta el momento llevo 4 puntos asignados. El primer punto tiene un punto, el segundo un punto, el tercero 2 puntos. Voy a agregar otra pregunta para llegar a los 5 puntos. Entonces vamos a agregar una pregunta en la cual no le mostremos al estudiante las opciones a manera de lista, sino a manera de menú. Vamos a colocarlo. Seleccionamos una pregunta tipo opción y vamos a colocar el enunciado de pregunta y las opciones de respuesta. Una vez dados el enunciado y las opciones de respuesta, debemos dar el puntaje. En este caso, esta pregunta no va a ser de 2 puntos, sino de 1. Como vemos, tomó el puntaje de la pregunta anterior. Es obligatoria, y en las opciones le voy a decir que las ordene aleatoriamente, pero también le voy a decir que las muestre como un menú desplegable. Bien, aquí he hecho un formulario que tiene 4 preguntas, es una calificación sobre 5. Nuevamente debo tener en cuenta la puntuación total. En mi caso es de 5. No debo colocar preguntas o opciones que lleguen a superar ese valor para evitar confusión en los estudiantes. Si son más preguntas, pues puedo dividir el puntaje entre las mismas. Pueden haber preguntas que tengan valor de 0.5. No hay ningún problema, el sistema maneja correctamente los decimales. Entonces ya terminamos nuestro formulario. Ahora vamos a ver qué opciones de configuración tenemos. En vista previa, en la parte superior derecha, vamos a poder ver cómo el estudiante va a visualizar este formulario. En este caso no he modificado nada, más allá de que muestre las respuestas por cada una pregunta de manera aleatoria. Y el formulario me va indicando cada pregunta cuál es el puntaje que tiene. De esta manera lo va a ver el estudiante, y en este caso de esta manera se le presentarán las opciones del menú. Bien, voy a dar hacia atrás. Puedo seleccionar un tema. Esto es el formato de visualización para el formulario. No es algo que sea realmente muy relevante. La recomendación sería utilizar un tema que sea muy básico, que no tenga demasiados gráficos. No buscamos distraer al estudiante centrándose en el tema o en los gráficos que tenga el formulario. De pronto, si lo consideran, simplemente cambiar el color del tema del formulario. En la parte superior derecha de la pantalla vamos a encontrar las opciones del formulario, y aquí tendremos la configuración. La primera opción de la configuración es mostrar los resultados automáticamente. Si esto está chequeado, significa que el estudiante, una vez termine de responder el cuestionario, va a poder ver cuáles de sus preguntas fueron acertadas, cuáles no, y cuál fue su puntaje. En los entornos educativos, esto puede propiciar el plagio, dado que un estudiante que termine primero el cuestionario va a poder facilitar de pronto a sus compañeros las respuestas correctas de acuerdo a sus respuestas. Y bueno, no va a cumplir el objetivo que tiene la evaluación, que es realmente medir el conocimiento de todos los estudiantes. Mi recomendación, esta opción la vamos a deschequear. ¿Qué significa esto? El estudiante va a terminar de ver el cuestionario o va a terminar de realizarlo, pero no va a poder ver cuáles fueron sus respuestas correctas e incorrectas hasta que el profesor realice el proceso de devolución de las calificaciones a través de Microsoft Teams. Recordemos que nos falta todavía sincronizar el formulario que estamos creando con Microsoft Teams. Ya lo vamos a hacer. Entonces, nuevamente mi recomendación, esta opción de chequearla. Para el entorno educativo, pues las personas que van a responder el cuestionario deben ser personas que estén dentro de la institución educativa. Le voy a decir que registre nombre y una respuesta por usuario para evitar que un estudiante pueda responder 2 o 3 veces el mismo cuestionario.
Vamos a dejar estas opciones quietas y aquí hay una opción que me parece muy interesante y es ordenar las preguntas aleatoriamente. En este caso yo le puedo decir si todas las preguntas van a estar aleatorizadas o si voy a bloquear algunas preguntas. Si yo bloqueo algunas preguntas significa que esas preguntas no se van a mover, las preguntas que estén dentro de un rango específico y las demás sí se moverán. Voy a dejarlo como todas las preguntas. De esta forma también voy a generar en algún sentido una distracción para los estudiantes y vamos a evitar que se estén copiando de manera muy fácil las preguntas o las respuestas. Podemos, si lo deseamos, colocar un mensaje final o un mensaje de agradecimiento. Puede ser un mensaje informando al estudiante que su calificación le será informada una vez termine todo el periodo de evaluación de los compañeros. De esta manera el estudiante puede tener alguna claridad sobre que su calificación no podrá ser visualizada hasta que termine el periodo de evaluación. Si yo doy una evaluación de 1 o de 2 horas, significa que después de las 2 horas, cuando todos los estudiantes hayan terminado el proceso de evaluación, les será entregada la calificación. No vamos a chequear más opciones como la fecha de inicio y fecha de finalización o si se van a recibir formularios después de la fecha de cierre, porque este proceso lo va a administrar directamente Microsoft Teams. En este caso ya tengo mi formulario que tiene preguntas cerradas y que puede ser calificado automáticamente por la plataforma. Ahora vamos a crear un formulario que tengamos que ingresar como docentes para calificar a nuestros estudiantes. Esto es realizar una calificación manual. Nuevamente, estando en Forms, vamos a crear un cuestionario. Vamos a colocar el título de nuestro cuestionario y vamos a hacer uso de diferentes tipos de preguntas. En el caso anterior solo utilicé las preguntas tipo opción, dado que son las más eficaces para calificación automática. En el caso de las preguntas de texto, aunque yo le dé las opciones, nuevamente el estudiante puede presentar algún error en la digitación y eso no me va a garantizar que la plataforma califique correctamente. Ese tipo de preguntas realmente se deben validar de manera manual. Entonces vamos a crear ahora sí diferentes tipos de preguntas. En la primera voy a colocar una pregunta tipo opción y voy a dejar que la plataforma la califique automáticamente. Esto para mostrar que dentro del formulario pueden haber preguntas que se califiquen automáticamente y otras que no. ¿Listo? Recordando que debemos dar el puntaje, decir que la pregunta es obligatoria y marcarla si lo convenimos para que se organicen las respuestas de manera aleatoria. Vamos a agregar ahora otra pregunta. En este caso vamos a agregar una pregunta de tipo texto. Bien, agregada la pregunta tipo texto, recordamos que si la pregunta es de texto corto, pues nos va a permitir colocar unas posibles respuestas. Si es de texto largo, si es una redacción, lo que debe colocar el estudiante, ahí no van a haber posibles respuestas. Debemos dar igualmente el puntaje para la pregunta y marcarla como obligatoria. Recordando también que podemos utilizar la opción de matemáticas si queremos colocar alguna fórmula matemática o evaluar mediante una expresión matemática. También tenemos la opción de restricciones para restringir si lo que queremos es capturar un número o que el estudiante me dé un número como respuesta. Ahora vamos a agregar otra pregunta y en este caso vamos a agregar una pregunta tipo carga de archivo. En este caso las preguntas tipo carga de archivo me van a permitir que el estudiante entregue como respuesta un archivo, ya sea un documento de Word, un PDF, una hoja de cálculo, una presentación, un archivo .zip, un video, una imagen, bueno, cualquier tipo de archivo. Vamos a darle carga de archivo. En este caso voy a dejar seleccionado que sea cualquier tipo de archivo. Sin embargo, recordamos que nosotros podemos restringir a algún tipo de archivo específico de acuerdo a lo que necesitemos. Bien, ya tengo tres preguntas, una de opción, una de texto, tengo una de archivo. Ahora vamos a ver otra opción que nos da los formularios y es agregar secciones. Entonces vamos a ver para qué sirven estas secciones en Microsoft Forms. Cuando yo agrego una nueva sección, lo único que vamos a colocar es el título de la sección, sección 2 puede ser. Si queremos colocamos una descripción y de ahí en adelante seguimos colocando preguntas. ¿Qué es lo que van a hacer las secciones? Van a paginar el cuestionario. Significa en este caso que las primeras preguntas, las primeras tres preguntas van a estar en una página y las siguientes preguntas van a estar en otra página. Al colocar una nueva sección es probable que lo que viene de las preguntas anteriores, como el puntaje y la selección de obligatoria,
no queden de manera automática. Entonces es necesario siempre tener en mente colocar el puntaje de la pregunta y marcarla como obligatoria. Bien, he agregado otra pregunta, en este caso es una pregunta de texto de respuesta larga. Y ya tengo mis 5 preguntas que equivalen a mis 5 puntos. Vamos a darle vista previa para ver cómo se vería el formulario. Tenemos nuestro formulario y vamos a ver que en la primera página me van a aparecer únicamente las 3 primeras preguntas, y para pasar a la siguiente pregunta pues deberé responderlas y posteriormente dar siguiente. Si yo intento dar siguiente, no me va a permitir pasar hasta que no responda completamente estas preguntas. Recordemos que podemos establecer el tema. Recomendación, únicamente de pronto cambiar el color del tema. Y vamos a ver las opciones de configuración. Igualmente la primera opción, para que el estudiante sea notificado de sus respuestas una vez termine, la vamos a chequear, es mi recomendación. Quienes lo consideren lo pueden dejar. Aquí vamos a tener una novedad, y es que los formularios que estén divididos en secciones no pueden ser ordenadas las preguntas de manera aleatoria. Entonces vamos a tener eso muy presente. Si yo quiero organizar mis preguntas de manera aleatoria, debo trabajar en una sola página o sección. De lo contrario, pues puedo trabajar con diferentes páginas si el cuestionario es muy largo, pero no voy a poder organizar las preguntas de manera aleatoria. En el hipotético caso que me haya dado cuenta que necesitaba aleatorizar mis preguntas y que el incluir secciones no me lo permitió, yo puedo eliminar la sección, teniendo mucho cuidado, dado que cuando voy a eliminar la sección, a quitarla, me da la opción de quitar únicamente la sección o quitar la sección y las preguntas. Si yo le digo quitar la sección y las preguntas 4 y 5 en este caso serán eliminadas y tendré que colocarlas nuevamente. Entonces, tener mucho cuidado, voy a darle eliminar la sección, solo la sección, listo. De la misma manera, como quité la sección 2, voy a tener que eliminar la sección 1 que fue creada de manera automática por el programa para dividir nuestro cuestionario en secciones. Ahora sí, nuevamente tengo mi cuestionario todo en una única sección y voy a poder ir a configuración y decir que ordene las preguntas aleatoriamente. Nuevamente pueden ser todas o puedo bloquear algunas preguntas. Puedo personalizar el mensaje de agradecimiento si lo deseo. Bueno, y esta es la configuración básica de nuestro cuestionario. Ahora él se guarda automáticamente mientras mantenga una conexión estable con internet, y lo que nos resta es vincular los formularios en Microsoft Teams. Vamos a ver cómo hacerlo. Ya estamos en nuestro equipo o en nuestro curso dentro de Microsoft Teams. Ahora vamos a asociar el cuestionario. Para esto vamos a ir a la sección de tareas y posteriormente vamos a darle clic en crear. En este caso voy a crear un cuestionario. Dentro del cuestionario me va a dar las opciones de crear un nuevo cuestionario o de utilizar uno ya existente. En este caso voy a asociar los dos cuestionarios que acabo de crear. La evaluación tema 1 le voy a dar siguiente, y ahora vamos a ver cuáles son las opciones de configuración que me da Microsoft Teams para nuestros cuestionarios. Tengo la opción de darle las instrucciones al estudiante. Sin embargo, si ya le di las instrucciones dentro del cuestionario, pues aquí sobraría dárselas. La asignación a todos los estudiantes, la fecha de vencimiento, esto es la fecha en la que terminará la presentación del cuestionario. Voy a seleccionar el día de hoy y vamos a dar un espacio de 20 minutos. Son las 23:06, voy a darle hasta las 23:30. Bueno. En esta sección me va a dar la opción para configurar la entrega igual que lo hacía con las tareas. Significa que puedo programar el cuestionario para que se active de manera automática en el futuro, o lo puedo abrir de manera automática en este momento. No lo voy a programar para el futuro por esta explicación, pero aquí tenemos la opción. Siempre debemos tener en cuenta que la fecha para la asignación en el futuro debe ser una fecha o hora anterior a la fecha de vencimiento, de lo contrario nos va a presentar error. Y nuevamente, muy importante, establecer la fecha de cierre. En este caso, el cuestionario podrá recibir preguntas de manera constante a menos de que yo coloque la fecha de cierre. Se recomienda dar unos minutos adicionales en caso que el estudiante esté respondiendo el cuestionario, tenga de pronto 5 minutos más para finalizar su cuestionario. De lo contrario, pues no podrá hacer la entrega. Vamos a darle clic en listo.
y voy a dar clic en asignar. Cuando yo esté colocando un formulario para el futuro, me va a aparecer un botón que se llama programar. En este momento ya el estudiante puede ver la evaluación del tema 1, o sea, puede ver este cuestionario para responderlo. Ahora vamos a asignar también el cuestionario del tema 2. Nuevamente le doy crear, le digo cuestionario, voy a tomar la evaluación del tema 2, le voy a dar siguiente y las opciones para la presentación. Solo voy a tener que darle la fecha de vencimiento y configurar la fecha de cierre. Bien, ya he asignado los dos cuestionarios. La información sobre la asignación de los cuestionarios llegará a los estudiantes a través de la pestaña de publicaciones. De esta manera sencilla he asignado a mis estudiantes dos cuestionarios, recordemos, uno que se califica automáticamente y el segundo que va a tener una evaluación manual por parte del docente. En el siguiente video vamos a ver cómo se realiza este proceso de calificación o evaluación por parte del docente, cómo tenemos que ingresar a Microsoft Teams para devolver las calificaciones a nuestros estudiantes y que sean de su conocimiento. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta, compartir y bueno, nos vemos en el siguiente video.